Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Agradecer también en este sentido a todos los que también están siguiendo la charla vía streaming, también a Alternativa por ofrecernos este espacio que al final para los conflictos laborales pues está siendo fundamental, pues porque sabemos que de algunos medios de comunicación estamos recibiendo poca atención y a veces cuando la recibimos encima de forma bastante injusta e insolidaria con las luchas que estamos llevando adelante. En principio, bueno, yo llevo escasamente 5 años trabajando en PCB, en concreto en la planta de Baracaldo. Como ha indicado Óscar, pues tenemos situada una planta en Baracaldo, otra la tenemos en Sestao. No tienen una larga trayectoria como Tubacex y Petronor, o sea, la de Baracaldo tendrá aproximadamente unos 21 años y la de Sestao se inauguró en el año 2017. O sea, esto es bastante paradójico. En el año 2017 estábamos inaugurando una planta y resulta que en pleno finales del año 2020 lo que quieren es realizar un despido colectivo, indicando además que ha habido ejercicios de años anteriores en los que no había habido suficientes beneficios, algo muy paradójico. Nos dedicamos a realizar piezas para los motores de aviones, por ello pues pertenecemos al sector aeronáutico. En este sentido, aquí sí que me gustaría hacer una relación en concreto, ¿no?, entre lo que es el sector aeronáutico y la movilidad, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí? Es decir, al final el sector aeronáutico, pues dependemos de los aviones, de sus horas de vuelo, y está muy ligado a la movilidad. En la medida en la que la movilidad, siendo un transporte, se ve reducida, el sector se ve afectado. Pero también es cierto que en la medida en la que la movilidad se ve aumentada, el sector va recuperando, como estamos pudiendo comprobar ahora mismo ya con los procesos de vacunación en marcha. Y creemos que esto es importante, pues por lo que estaba comentando también antes Óscar, ¿no?, porque aquí hay muchos y muchas que se han querido apuntar al carro de los ERTEs y de los despidos colectivos aprovechando la crisis del COVID-19. Y precisamente esa crisis es la que afectó al sector aeronáutico, pero de una forma coyuntural. Ahora estamos viendo cómo ya pues, se está recuperando poco a poco el sector. Luego también es importante muchas veces, ¿no?, esto también sí que me gustaría explicar, porque se suele decir PCB, ITP, Rolls. Bueno, a ver, las plantas de PCB pertenecen al grupo ITP. El grupo ITP tiene plantas en diferentes lugares, tiene en Madrid, tiene en México, tiene en la India, tiene en Inglaterra, y es nuestro mayor cliente, pero también es nuestro dueño, por decirlo de alguna manera, y luego el mayor accionista del grupo ITP es el grupo Rolls-Royce. Para nosotros esto es importante, pues porque lo que entendemos es que al final el grupo ITP lo que ha intentado es aprovechar la crisis, además para llevar un proceso de venta del grupo adelante. Y es que ya a finales del 2019, ya en los medios de comunicación ya empezábamos a ver cómo el grupo Rolls quería vender el grupo ITP, y claro, lo que planteaba es pues aligerar masa salarial, ¿no?, la típica receta de los grandes grupos empresariales, es decir, pues lo que hago es reducciones de plantilla, de tal forma que hago más atractiva la venta, y así pues me garantizo una venta segura, ¿no? Entonces eso ya en el transcurso del año 2019 comienza a socializarse en medios de comunicación. Sin embargo, en el año 2020 en Baracaldo tenemos una plantilla de 619 trabajadores y trabajadoras, de los cuales 119 aproximadamente son personal eventual. En febrero del año pasado, es decir, en febrero del año 2020, el propio grupo ITP hace públicos unos beneficios enormes de 105 millones de bit, y en marzo, o sea, a escasos días de declararse la pandemia mundial, en marzo lo que tenemos es que en algunas secciones cambian la turnicidad porque no damos abasto. O sea, no damos abasto con la producción. Y sin embargo, semanas más tarde, debido a la crisis a la pandemia del COVID-19 y a la crisis coyuntural que se va generando, pues comienzan a imponer ERTEs en las plantas. Y digo imponer porque en el caso de PCB el proceso que se dio de negociación no existió. O sea, por parte de la empresa en ningún momento hubo voluntad de absolutamente nada,
y la empresa lo que hemos visto con el tiempo es que tenía una hoja de ruta marcada, y es, hay que hacer despidos sí o sí, porque Rolls quiere vender el grupo, y para eso vamos a aprovechar la coyuntura de los ERTEs para después pasar a lo que ha venido a ser el despido colectivo. Y efectivamente en eso se ha acabado traduciendo, ¿no? En los ERTEs, en el ERTE del pasado año no llegamos a un acuerdo entre la parte social y la empresa, lo impugnamos y en el mismo septiembre del año pasado nos dieron la razón. O sea, a la parte social le dio la razón, es decir, no había causas para aplicar el ERTE. Sin embargo, la empresa, no contenta con esa decisión, nos aplicó una bolsa de horas negativa, es decir, nos mandaba ciertos días a casa de forma retribuida, y en 2 años le tenemos que devolver esos días. Pero no contento con ello, como se había marcado el objetivo del despido colectivo, en noviembre pues nos llaman al proceso de negociación del ERE y nos ponen encima de la mesa el despido de 136 compañeros y compañeras. Entonces, pues os podéis imaginar, o sea, nosotros y nosotras no dábamos crédito como trabajadores, decíamos, pero si un juzgado te acaba de decir que no hay causas para aplicar un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, ¿cómo ahora vienes con un despido? Y es porque obedecía pues a lo que hemos dicho al inicio, ¿no? A una hoja de ruta que tenía pensada la empresa para la venta al grupo. Entonces, pues ante ese panorama, pues desde inicios de diciembre comenzamos con las movilizaciones, y había una cosa que los trabajadores y trabajadoras pues teníamos muy claro, y era que teníamos que socializarlo. Teníamos que socializar el conflicto, aquello era un despropósito, y teníamos que hacer partícipe pues al resto de la sociedad de lo que se pretendía hacer. Y nuevamente en Ezkerraldea, es decir, en una comarca que en su día fue el motor de Euskal Herria, pero que hemos ido comprobando durante las décadas cómo han ido destruyendo tejido industrial, ¿no? Y ahora mismo, bueno, tenemos el ejemplo de la naval, que de hacer barcos, ahora vamos a pasar a gestionar almacenes. Pero bueno, entonces, pues bueno, pues en diciembre comenzamos con las movilizaciones, y también lo que hacemos es comenzar a tejer relaciones, pues bien con el ámbito asociativo, movimientos de pensionistas, juveniles, también con el ámbito institucional, diferentes, bueno, todas las formaciones políticas. Comenzamos por los ayuntamientos, diputaciones, y realizando movilizaciones, y bueno, vemos que la gente pues lo acompaña, ¿no? Y que la gente sí que comparte pues que en este caso no hay ninguna necesidad de despedir, que se están aprovechando de una crisis por la pandemia, y que bueno, que hay que hacerle frente. En el proceso de negociación del ERE, sinceramente, lo que nos encontramos es con una empresa, una vez más, pues que no pretendía negociar absolutamente nada. Todo estaba sujeto a la firma. Es decir, querían vender, querían despedir, y era o lo tomas o lo dejas. Y entonces, pues como no podía ser de otra manera, se había planteado que no era necesario despedir absolutamente a nadie, es decir, el objetivo era despidos cero, y no llegamos a un acuerdo. Por la parte social sí que es verdad que se puso encima de la mesa y se demostró que con otras medidas de flexibilidad se podía hacer frente a la situación sin despedir a nadie, garantizando también la viabilidad de la empresa. Pero bueno, repito que la empresa no tenía no era ese su propósito, quería despedir, finaliza sin acuerdo, y el 29 de diciembre pues es algo que recordaremos todos y todas en PCB, porque es cuando se nos transmite la decisión final del proceso del ERE, y se nos indica que van a realizar 90 despidos. 87 despedidos de los que había en plantilla, y otras 3 personas que tenían cautelarmente, que habían sido despedidas por otras circunstancias, pero que la empresa aún así, en caso de que prosperasen sus recursos, les metía también dentro del ERE. Y bueno, pues ante esta situación ya llegamos al mes de enero. Desde el 14 de diciembre ya llevábamos en una dinámica de paros de 8 horas, es decir, lo mismo que una huelga indefinida, pero sin el apelativo. Y el 7 de enero pues se llamó desde el comité de empresa a una asamblea a los trabajadores y trabajadoras para ver cómo le hacíamos frente a la situación. Ese 7 de enero pues también es un día que todos guardamos en la memoria como otro día verdaderamente muy doloroso, porque la empresa, de forma además malintencionada, horas antes de realizarse esa asamblea de trabajadores y trabajadoras, filtró la lista. Es decir, puso la lista al servicio del resto de la plantilla para buscar la división, y también con el objetivo de que hubiera gente que dijera, bueno, yo no estoy en la lista, por lo tanto yo a lo mío, hasta aquí he llegado y ya está.
Pero bueno, tuvo el efecto contrario, la gente apostó por la huelga indefinida. Además, cabe destacar que, bueno, cualquier despido, ¿no?, es injusto, cualquier despido es inmoral, pero despido colectivo, pero sí que es cierto que la lista, nosotros lo que veíamos en la lista es que había también unas ganas de venganza y de adoctrinar a la plantilla. Veíamos cómo prácticamente los despidos han sido en el colectivo de taller, pero si bien es cierto que ya en el colectivo de taller las mujeres era un sector reducido, todavía lo reducían más, es decir, volvían a despedir a un montón de compañeras y que estaban en situación de reducción. También vimos cómo despedían a un montón de compañeros con más de 50 años de edad, personas que habían formado en su día parte del comité de empresa, personas con discapacidad. O sea, era una lista verdaderamente que asustaba y repito, fue un día muy doloroso, pues porque nos encontrábamos ahí en la asamblea con todos los compañeros y compañeras y la verdad es que uno nunca se imagina, por lo menos en mi caso era la primera vez que vivía un despido colectivo y claro, desde la distancia pues es doloroso, pero en la cercanía era tremendo. Entonces, bueno, pues ya nos vimos inmersos en la huelga indefinida y la verdad es que desde el inicio fue muy dura a todos los niveles. La empresa lo primero que trató de hacer es dividir a los trabajadores y llevar el debate a su terreno. O sea, la empresa era consciente que sobre lo razonable no tenía argumentos para discutir lo que la parte social había propuesto para que no hubiera ningún despido. Entonces fue a lo fácil, dijo, bueno, voy a intentar desacreditar la lucha y así desvío el debate. Y además, pues por desgracia, ha contado pues con la colaboración de la Ertzaintza, como bien ha explicado antes Óscar. El primer paso que dio fue al personal de oficinas, que era un personal que llevaba todo este tiempo teletrabajando, le dijo que era el momento de volver a la labor de forma presencial en la empresa y para eso lo que hizo es contratar autobuses y estos autobuses pues entrarían escoltados a la empresa. Entonces para nosotros eso ya fue un gesto de las intenciones que tenía, ¿no?, la dirección, es decir, un personal que estaba teletrabajando por las cuestiones de COVID, de repente le metes en un autobús, además con un auténtico despliegue policial. O sea, estamos hablando que desde las 5 de la mañana teníamos 3 o 4 patrullas de la Ertzaintza, agentes de paisano y hasta 10 furgonetas de antidisturbios. Y encima al lado de la empresa el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, es que era la verdad. Entonces, pues bueno, en este sentido, en ningún momento se le permitió a los trabajadores y trabajadoras en lucha realizar una labor informativa para aquellos compañeros que iban en esos autobuses, pues pudieran por lo menos escuchar a la parte social. Luego sí, dejaban, ¿no?, al comité de huelga entrar dentro de la factoría, pero ya no era lo mismo, ya están dentro, están perseguidos por las miradas de los mandos. Luego también a su vez hubo una auténtica campaña, un auténtico bombardeo vía WhatsApp y llamadas telefónicas a mandos intermedios, todo esto pues para llevar la huelga abajo, y luego la Ertzaintza la verdad es que se empleó a fondo. Sí que es verdad que todos y todas tenemos la imagen del 1 de febrero, pero a diario ha sido una constante, amenazas, insultos, golpes, con porras, con los escudos, patadas, empujones, arrastrar a la gente por el suelo. O sea, ha sido lamentable. De verdad. Y esto era un día sí y otro día también. Y sí que es cierto que igual todos y todas tenemos en imagen el 1 de febrero porque fue el día que la empresa anunció que se iban a ejecutar los despidos, otro día pues efectivamente muy doloroso, y lo que se hizo es organizar un muro popular en respuesta a esos despidos. Y para eso, de nuevo, una vez más, pues volvimos a contar, ¿no?, con el apoyo de toda la comarca en general, de los diferentes sectores de la comarca, diferentes agentes sociales y también de muchas formaciones políticas. Y ese día, pues las cámaras sí pudieron captar los golpes que recibieron las personas que estaban allí sentadas pacíficamente a la espera de los autobuses. Y incluso, bueno, tal y como ha explicado antes Óscar, el propio, un responsable sindical resultó golpeado con la porra en la cara, le fracturaron la nariz y el propio Íñigo Urkullu tuvo que salir incluso a pedir disculpas. Hubiéramos agradecido que lo hubiera hecho por el resto de los días, pero bueno, parece que no era esa su intención.
Entonces, pues bueno, ya la verdad es que llevábamos bastantes días y bueno, veíamos como la lucha pues también en cierta manera iba haciendo mella, y sí que es verdad que vimos que se habían generado pues unas bases, o sea, habían, bueno, sí, creado unas expectativas que nos permitían entrar en una segunda fase y encarar lo que venía a ser el proceso judicial, ¿no? Porque como no podía ser de otra manera, pues la parte social iba a impugnar el despido colectivo. El 7 de febrero dimos fin a esa huelga, vimos que habíamos conseguido, pues por una parte, socializar el conflicto, que creíamos que era importante, pues para hacerle partícipe a toda la sociedad. Ya la gente pues conocía PCB, conocía ITP y sus pretensiones. Por otra parte también la mayoría social y política no compartía el despido, con ciertos matices. Ya sabemos que luego en la práctica, pues por parte por lo menos de los que están gobernando actualmente en el gobierno vasco, ha sido todo lo contrario a lo que hubiera sido un respaldo y una implicación. Por otra parte también quedó desacreditada esa voluntad de la empresa de establecer la lucha entre violentos y no violentos, y sobre todo con las imágenes del 1 de febrero. Y bueno, y también es verdad que Inspección Laboral, Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, realizó un informe en el que hacía unas apreciaciones que daban la razón en la parte social. Y aquí sí que me gustaría detenerme un poco, porque si no hubiera sido por la vigencia de la reforma laboral, posiblemente no, seguro, ese informe de inspección laboral hubiera tumbado el ERE. No estaríamos en una situación de despido colectivo, no hubiéramos llegado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para que veamos lo importante que es la derogación de la reforma laboral y el daño que está haciendo. Pero bueno, sí que es cierto que ese informe hacía unas apreciaciones que daban la razón a la parte social, definía la crisis como coyuntural. También es verdad que indicaba que el Real Decreto decía que no se podía despedir en situación de COVID con lo que estaba alegando la empresa. Decía además, y esto es importante, que los ejercicios financieros de la empresa, que había presentado desde el año 2017, cuando se inaugura la planta de Sestao, no se debían a una reducción de la producción, no, a lo que se debían era a que habían amortizado ciertos créditos. Entonces, claro, pues su bolsa de dinero había bajado. Pero bueno, en ningún momento esto respondía a una crisis estructural, para nada. Y además le decía que incluso hay un informe del propio grupo ITP que frente a la crisis del COVID-19 indica que tiene bolsín suficiente para hacerle frente. Y ya la última apreciación, creemos que también es muy importante, reconocía que la parte social había demostrado que con herramientas de flexibilidad se podía hacer frente a la situación, es decir, se podían impedir todos los despidos y además se garantizaba la viabilidad de la empresa. Entonces con estas condiciones pues nos marcamos una segunda fase hasta el juicio, que fue a finales de abril. En términos de movilización, lo que hicimos es todavía estrechar más las relaciones pues con otros conflictos laborales, porque entendíamos que la unión de los trabajadores y trabajadoras era fundamental ante una crisis que pretenden que la volvamos a pagar los y las de siempre. Por otra parte también volvimos a reforzar la vía institucional, realizando diferentes emplazamientos y realizando movilizaciones muy numerosas, contando con mucha ayuda pues de compañeros y compañeras de otros conflictos, de nuevo de los agentes sociales. Y el día 17 de abril, pues yo creo que en Ezkerraldea se quedó un tanto grabado en la retina de todos y todas, porque se consiguió movilizar a muchísima gente, como hacía muchos años que no se movilizaban en Ezkerraldea. El día 17 de abril también, el día 17 de abril no, en esa misma semana, días antes del juicio, recibimos la buena noticia de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también nos daba la razón en aquel famoso ERTE del 2020 que la empresa pretendió recurrir. No veía causas económicas ni productivas, pero bueno, yo creo que la explosión de emoción fue pues el día del juicio, ver a Tubacex, ver a Petronor, ver a compañeros de Aernova, ver a pensionistas, ver a jóvenes,
ver a representantes de formaciones políticas, a todos los sindicatos a las puertas del juzgado, siendo un auténtico clamor en contra de los despidos. O sea, la batalla no solamente estaba dentro del juzgado, sino que preferentemente estaba fuera, y eso era algo muy positivo. Y días después, pues un 3 de mayo, pues nos llamaron los servicios jurídicos y nos indicaron que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nos había dado la razón, que declaraba nulo el despido y que además indicaba que los compañeros y compañeras debían de ser readmitidas en las mismas condiciones que antes de ser despedidas. Entonces, pues os podéis imaginar, pues una alegría inmensa, pues lágrimas de emoción, un montón de mensajes, de felicitaciones, pues agradecimientos entre todos los compañeros y compañeras, muchos mensajes de otros conflictos. Además, creíamos que era muy positivo también para que otros conflictos también pudieran encarar la situación. Y luego también hay una parte que antes me he dejado, pero que sí me gustaría hacer hincapié. Cuando se suele hablar de la lucha, cuando se suele hablar sobre todo de la huelga, normalmente, sobre todo en la huelga indefinida, a casi todos y todas nos suele venir el tema de es que no cobras. Y es una realidad, no cobras, y eso es una parte muy dura, no lo vamos a negar desde aquí. Pero luego hay otra parte que es lo que te rodea, lo que tienes a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus compañeros y compañeras que van a ser despedidas. O sea, todo eso es algo muy, muy duro de vivir, es algo tremendamente doloroso. Y sí que es cierto que al final un proceso de lucha de esas características te lleva a estar muy ausente de todo lo que tienes cerca también y de todo lo que te rodea y quieres. Y es muchas horas en lucha. Cuando estás también en tu hogar, yo recuerdo que la cabeza la tienes totalmente desviada, no puedes cumplir con tus responsabilidades en el hogar. Si no es por todas esas personas que nos han mostrado apoyo y que han estado en el día a día con nosotros y nosotras, esto sinceramente hubiera sido imposible. Y sí que me gustaría recalcar esto y mandar un sentido homenaje y agradecimiento pues a todas esas familias que lo estuvieron en PCB, todos esos amigos, los que están actualmente en Tubacex, los que están en Petronor y en todos esos conflictos. Verdaderamente eso, vamos, no tiene precio. Y luego, bueno, pues actualmente, y ya finalizo, estamos en una situación pues un tanto extraña, ¿no? Pese a haber tenido una sentencia favorable, pues la empresa sigue instalada en una dinámica de venganza y no ha readmitido a los compañeros. Bueno, les ha dado de alta, les tiene fuera de los puestos de trabajo, les está pagando el salario, pero no les reincorpora. Además, va a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, es decir, ya se deriva a un tribunal estatal. Y de momento su intención es mantenerles así hasta que haya una sentencia en firme. A nosotros esto ya sinceramente, ya como trabajadores, nos parece soberbia. Nos parece venganza y sí que es cierto que por una parte también nos sentimos un tanto desprotegidos y desprotegidas por este gobierno vasco, que no sabemos qué tenemos que hacer los trabajadores y trabajadoras para que se impliquen y para que cumplan con lo que vienen anunciando antes de presentarse a las elecciones, que es el mantenimiento del empleo. Porque nosotros sí sabemos que la señora Arantxa Tapia, en el contexto de la huelga, sí salió a defender el derecho al trabajo de esas personas que iban en el autobús, pero desde la sentencia no ha hecho ninguna aparición pública demandando el derecho al trabajo de los compañeros y compañeras que fueron injustamente despedidas, y que la más alta instancia judicial de los 3 territorios de Euskal Herria ha dicho que es nulo, que ese despido no se puede realizar. No ha habido ni una aparición pública favorable. Todos son responsabilidades hacia los trabajadores y trabajadoras. Solamente se piden esfuerzos a una parte. Y verdaderamente pues estamos, vamos, en esa dinámica
nos quedamos perplejos y que, bueno, tampoco nos vamos a quedar esperando, como no puede ser de otra manera, a una sentencia del Supremo. Hemos vuelto a reactivar la dinámica también institucional, estamos en contacto de nuevo con formaciones políticas, vamos a volver a los ayuntamientos, estamos de nuevo tomando contacto con agentes sociales, participando de las movilizaciones de los compañeros y compañeras, porque, repito, entendemos que es la lucha la que nos va a llevar a nuestros compañeros y compañeras a sus puestos de trabajo, al igual que lo va a ser, yo estoy absolutamente seguro, en los casos de Tubacex y también en todas esas intenciones que tienen con los compañeros y compañeras de Petronor. Eta, bueno, eskerrik asko.